100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy nos adentraremos en el tema del narcotráfico, específicamente en dos cuestiones: el impacto de este fenómeno en los diferentes ámbitos de la historia nacional, y también hablaremos un poco de algunos de esos protagonistas de este movimiento, de este grupo que de alguna manera pues marcó la historia nacional. Figuras como Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela, Gacha y otros de los que de alguna manera pues tendremos la posibilidad de conversar. Damos la bienvenida en la mesa a los profesores Iván Ríos, John Freddy Arboleda y Wilmer Zuleta, y a José Zuluaga, el estudiante de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, que siempre nos acompañan en esta mesa en los distintos programas. Entremos un poco en materia. Para ello vamos a darle la palabra al profesor John Freddy Arboleda, que va a ambientarnos un poco ese papel que el narcotráfico empezó a jugar específicamente en Colombia, con esa particularidad de decir que ya desde los años 60, de alguna manera, la situación que se vivía en el mundo, específicamente en los Estados Unidos, con aspectos como la liberación sexual, la revolución cultural y otros elementos, pues daban cierto protagonismo a muchas de estas figuras pues que de alguna manera marcarían la historia del narcotráfico, como la marihuana, el LSD y otras cosas. Profesor Arboleda, ¿cómo podemos entender ese contexto en el que el narcotráfico empieza a emerger y ese papel preponderante que empieza a alcanzar Colombia por esas épocas? Bueno, en primera instancia quiero complementar algo de lo que decías, pues, y es sobre todo ese movimiento contracultural que se da pues en Estados Unidos con el consumo pues de marihuana, de LSD y de otras sustancias. Pues el asunto es el siguiente: se empieza a dar todo ese movimiento en Estados Unidos y en un momento determinado México va a ser pues como el país, uno de los países que va a empezar pues como a proveer, en el caso pues concreto de la marihuana, pues a Estados Unidos. Lo que va a ir sucediendo es que a medida que se va dando este consumo de algunos alucinógenos bastante pesados allá en Estados Unidos, se empieza a dar como un desplazamiento por otras drogas, digamos un poco más suaves, como la marihuana y como la cocaína, desplazando pues al LSD, y sobre todo porque se habían presentado unas muertes pues a raíz del consumo pues de estos estupefacientes que eran como un poco más pesados. Entonces se da pues el paso hasta otro consumo de drogas más suaves, y empieza una persecución por parte de Estados Unidos a México, a los distribuidores pues de droga, y eso va a generar que se tenga que empezar pues a buscar, digamos, otras fuentes para proveer pues el mercado estadounidense. Ahí es cuando van a aparecer otros mercados, como en el caso colombiano. En el caso colombiano hay que pensar en varias situaciones. Una es que digamos se empieza a dar los cultivos ilícitos de marihuana en zonas aisladas, en zonas como por ejemplo el Golfo de Urabá, la Sierra Nevada de Santa Marta, entre otros lugares que eran aislados y propicios para que se generara pues toda esta economía subterránea. Sumado a eso, pues aparecen también muchos lugares que luego serán conocidos como aquel Tranquilandia, lugar que servía también de parte de laboratorios, donde se construyeron pistas clandestinas y que servían para que de alguna manera pues Colombia se fuera posicionando como ese proveedor para los Estados Unidos. Recordemos también pues que los narcotraficantes empezaron a tejer redes que les permitieron con el tiempo empezar a adoptar un apodo que luego posteriormente sería muy famoso como el de los mágicos. De algún momento pasaron de ser unos desconocidos a empezar a tener un protagonismo con todas estas relaciones que alcanzaban y de alguna manera pues con todo lo que llevaban de las distintas drogas a los Estados Unidos y posteriormente a Europa. Mauro, complementando lo que decías, hay que decir que más o menos a finales de la década de los 70 también se empieza a dar una persecución a estos lugares pues que estamos hablando, empieza a existir, a darse una presencia del Estado pues en el Golfo de Urabá, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en La Guajira,
Pereira, lo que hace que se tenga que dar un desplazamiento de las personas pues que estaban vinculadas a esta actividad ilícita. Lo otro también hay que decir es que se convirtió, digamos, en una fuente de ingresos para la gente del campo bastante importante, porque muchas veces podían tener hasta ganancias de hasta 6 veces con estos cultivos. Sumado a eso, también las personas pues empezaron a ver aquí un negocio lucrativo y aparecieron por primera vez esos fenómenos que para la época no eran tan comunes y que después se hicieron muy populares incluso por la televisión. Las mulas, ¿sí? La gente que decidía llevar en su cuerpo, arriesgando incluso su propia vida, los distintos alucinógenos para llegar a Estados Unidos. Mucha gente murió por convertirse en mula y además de eso pues empezaron a aparecer unos impactos del narcotráfico en otra serie de terrenos. Impactos que se vieron plasmados en la economía, en el campo social, en el campo político y que mostraron pues cómo el narcotráfico puso la mano, digamos sus tentáculos, o sea, como un pulpo que de alguna manera pues permeó a toda la sociedad colombiana. Y ahí podemos encontrar entonces esa permeabilidad en muchos escenarios. Hablemos de uno de ellos, por ejemplo, el escenario deportivo. La Superintendencia de Sociedades en el año de 1995 hizo una investigación de las finanzas de los principales clubes del fútbol colombiano, entre ellos América de Cali, Independiente Medellín, Atlético Nacional, y al América de Cali le encontraron unas finanzas que estaban permeadas por el narcotráfico y de allí vino la inclusión en la lista Clinton. A Millonarios y a Nacional no les pudieron encontrar finanzas porque esos equipos fueron usados mucho antes para lavar dinero, pero no se notó una inversión en nómina como en el América de Cali, que el caso era evidente. El Envigado Fútbol Club fue el ejemplo más reciente de un club ingresado a la lista Clinton por el señor Upegui y por la oficina de Envigado. Por ende, vemos que, si bien es cierto, Pablo Escobar era amigo de algunos futbolistas como Reneguita que lo visitaron en la cárcel, no se pudo comprobar que Pablo Escobar financiara algún equipo colombiano o que invirtiera en fútbol, pero por la mafia de las apuestas sí se asesinó al árbitro Álvaro Ortega tras un partido entre Independiente Medellín y América de Cali. Y por eso fue que en el año de 1989 no hubo campeón en el fútbol colombiano. Sin embargo, muchos de estos rumores se quedan en la prensa y las autoridades competentes no han podido encontrar otros casos, y por eso mismo este flagelo siempre va a ser muy polémico y muy difícil de analizar. Recientemente, el escritor Philip Potvin escribe una novela llamada Y adentro la caldera, en la que de alguna manera plantea una serie de estrategias que se unen como en una red donde hay mafia, apuestas, narcotráfico, prostitución, y habla un poco pues de esa historia también del fútbol colombiano, que valga decir acá que en este año 2018 se cumplen los 70 años del nacimiento del fútbol profesional, y que no solamente pues en el deporte del fútbol, como lo decía muy bien el profesor Wilmer, sino también en otros deportes, al parecer pues hubo incursión de dineros de la mafia y del narcotráfico que de alguna manera se convertían en forma de lavar ese dinero para dejar que, ya no siendo sucio, se convirtiera pues en un negocio legal. Pero no solo allí. También hubo otros escenarios donde el narcotráfico pues y los principales representantes pusieron su mano. Secuestros, por ejemplo, de personalidades importantes como por aquel entonces el periodista y candidato a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana, el secuestro de Francisco Santos, también de figuras periodísticas como Diana Turbay y del senador Federico Estrada Vélez. Pero a su vez también atentados terroristas como el cometido contra el vuelo 1803 de Avianca en el año de 1989, que dejó un saldo de 107 muertos y que estaba dirigido a atentar contra la vida del entonces candidato presidencial César Gaviria. Otras acciones como la bomba de la Macarena en Medellín y también algunas bombas contra la sede del DAS en Bogotá. Además de eso, atentados pues contra figuras reconocidas de la política, atentados que terminaron en la muerte de figuras como Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y el mismo Luis Carlos Galán, y también pues no podemos olvidar y dejar de mencionar aquí periodistas tan importantes como el mismo Guillermo Cano, el director del Espectador. Con toda esa serie de acciones pues se puede decir que de alguna manera pues el narcotráfico estaba influenciado e influyendo en asuntos también como en el ámbito social y político. ¿Qué podemos decir de eso? Básicamente no podemos olvidar que
esta entrada, esta incursión ocurrió durante las últimas etapas del Frente Nacional, y durante el Frente Nacional se radicalizaron los sectores de expresión política distintos al bipartidismo y que claramente tenían una concepción internacionalista. Entonces esto hace además que se segmente el territorio, haya un debilitamiento político del país, una presencia desigual del Estado en las regiones, y por lo tanto entonces estas zonas que ya había señalado el profesor Arboleda, de las zonas de frontera, donde se constituyen sitios estratégicos de forajidos y de actividades ilegales, también hay una deslegitimación de los mecanismos de la política formal. Entonces es allí donde incursiona y permea todo este fenómeno del narcotráfico hasta llegar en esas zonas de frontera, por ejemplo, a consolidarse las zonas de producción y distribución más importantes del país, además de que permean en toda la política por haber tenido esa laxitud del gobierno nacional de poner en circulación los dólares por todo concepto en la economía nacional, y esto hace entonces que todo se convierta en un escenario propicio para que se fortalezca y se consolide el narcotráfico. Y encontramos, digamos, también presencia no solamente en la política, digamos, ya hay inversiones, también la inversión en los negocios legales y participación de las élites, y encontramos entonces escenarios como los Juegos Panamericanos entre julio y agosto de 1971, donde allí ya hay un contacto directo con los norteamericanos y ya se empiezan a marcar las dinámicas de la distribución de la droga. Eso en primera medida. Y segundo, hay unas élites que no responden a esto, entonces empiezan a conservar sus nichos, y esa es la labor del sindicato antioqueño. El sindicato antioqueño, con una plata, con su capital, empiezan a recuperar empresas a partir de 1972, comprando paquetes accionarios para consolidarse como un grupo económico marcadamente diferenciado con el capital que circuló en el narcotráfico. Esos impactos, tanto a nivel social como político, pues también pueden encontrarse en la fundación de líneas farmacéuticas, la creación de fundaciones universitarias como Fundemos y FES, aparentemente pues patrocinadas por los Rodríguez Orejuela, como lo dice el profesor Castillo en su libro Los jinetes de la cocaína, y también pues la promoción de movimientos cívicos y movimientos sociales como los que se encontraron en Medellín, como Medellín Sin Tugurios, de alguna manera pues patrocinado por el propio y el mismo Pablo Escobar. Y en otro ámbito donde el narcotráfico jugó un papel muy importante, pues podríamos decir que uno de los esenciales es en el ámbito económico, no solamente pues por la cantidad de dinero que esto generaba, el lavado de activos, y como ya lo decía el profesor John Freddy ahora, pues los beneficios económicos que brindaba a muchas personas que empezaron a incursionar en el negocio, sino también porque la misma economía se vio permeada con asuntos como la llamada ventanilla siniestra, un apelativo bastante curioso que el profesor Castillo menciona en su texto cuando habla cómo el Banco de la República tenía una ventanilla específica donde la gente iba a cambiar los dólares y no se le preguntaba de dónde había salido ese dinero. Pues de alguna manera lo que pasó con el tiempo fue que se regularizó una gran cantidad de dinero, y bastante interesante, como lo dice el profesor Castillo, se pasaron de tener una reserva de 35 millones de dólares en 1968 a tener una reserva de 5.630 millones de dólares en 1981. Es decir, es una cifra exorbitante que muestra de alguna manera cómo esa ventanilla siniestra pues fue una forma de lavar esos activos que venían del narcotráfico. Esa ventanilla tuvo que cerrarse posteriormente pues por la misma presión que empezaron a tener los gringos en todo ese aspecto de, digamos, perseguir todo este dinero del narcotráfico y de alguna manera pues también empezar a acabar con el flagelo. Vale decir aquí también que todas estas figuras del narcotráfico que estaban involucrándose en el país tenían un miedo muy grande, y su miedo más grande era la extradición. Por eso, pues no podemos olvidar la famosa sentencia de figuras como Pablo Escobar, que decían que preferían una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos. Y eso de alguna manera pues marca también todo el desarrollo de la historia del narcotráfico, al menos en su momento más álgido. Profesor John Freddy, ¿qué otros elementos podemos encontrar en este marco de lo que venimos hablando del impacto del narcotráfico antes de entrar a hablar de algunas de esas figuras más representativas? Yo quiero complementar algo sobre el asunto del narcotráfico, de la extradición, perdón. Y el siguiente, digamos que el Estado colombiano solamente va a empezar a prestarle atención
a todo este tema del impacto del narcotráfico a finales de la década de los 70. Y se propone de que eso no había sucedido porque en algún momento se le estaba prestando más atención al tema del conflicto armado, es decir, al tema de enfrentar a los grupos guerrilleros en ese momento, y se había descuidado pues el tema del narcotráfico. Incluso se habla de que eso mismo en algún momento pues también habría sucedido en Estados Unidos. Luego, al mirar pues como el impacto que estaba generando este tema, entonces se realiza un acuerdo entre el gobierno colombiano y el gobierno estadounidense en 1979 y se crea pues este mecanismo, figura jurídica de la extradición. Solamente hasta 1985 se va a presentar el primer caso pues de extradición de un colombiano, pero todo este tema va a generar, digamos, un impacto bastante fuerte, porque los narcotraficantes, al ver que se implementa o que se pone en práctica esta figura, pues entonces van a empezar a generar amenazas, van a empezar a generar secuestros, porque pues ellos consideraban de que no deberían de ser extraditados. Incluso voy adelantando una cosa, pues que un tema que ya luego posteriormente se va a hablar en el programa, y es cómo van a empezar a proponer negociaciones con el Estado colombiano para no ser extraditado a cambio de unos beneficios jurídicos, tema pues que ya luego se profundizará o se hablará. En ese orden de ideas, pues no podemos dejar atrás también pues todas esas discusiones que se tejieron entre los mismos narcotraficantes, en algunas ocasiones para apoyarse mutuamente y en otras para declararse la guerra. Recordemos que de alguna manera, tras el secuestro de Marta Nieves Ochoa, familiar de los Ochoa, también muy reconocidos pues en este ámbito, se crea el MAS, Muerte a Secuestradores, grupo del que posteriormente también hablaremos aquí en uno de nuestros programas, pero además también con el tiempo pues vendrán las mismas peleas internas entre los mismos narcotraficantes y aparecerán grupos como los Pepes y otros que se convertirán en unas figuras para perseguir a Pablo Escobar en esas luchas que Escobar tuvo, no solo con el Estado, sino posteriormente con los Rodríguez Orejuela. Así entonces vamos entrando un poco para que hablemos de estos otros personajes que han sido representativos. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Esta es la historia de un hombre que lo buscaba la ley. Esta es la historia de un hombre que lo buscaba la ley. Por traficar con la droga de los narcos era el rey. Al cura García Herreros 1.000 millones le ofrecieron pa' que entregara a Pablito, mas nunca nada le dieron. De Envigado muchos millones entró. Con sus mejores amigos de la cárcel se escapó. Por tierra, aire y mar a Pablo lo perseguían con 100 o más escuadrones, vivo o muerto lo querían. Era el hombre más buscado hasta que llegó a su fin. La suerte lo traicionó a Pablo el 2 de diciembre. Por encima del tejado lo acribillaron a tiros como lo tenían planeado. Llanto, tristeza y dolor por todo el mundo se vio. Antioquia perdió al amigo con
cosas buenas que hizo quedaron para la historia. Y a Pablo Escobar Gaviria, que Dios lo tenga en la gloria. Escuchábamos un corrido muy popular, El Rey de los Capos, este corrido que un poco nos habla de la historia de Pablo Escobar y que nos permite entonces aquí empezar a comentar sobre estos personajes. Hay muchos, pero por cuestiones de tiempo en nuestro programa solamente hablaremos de algunos de ellos y del impacto que tuvieron en todo este escenario colombiano durante el protagonismo de un fenómeno como el narcotráfico. Wilmer, ¿qué podemos decir de ese personaje como Pablo Escobar? Pablo Escobar tenía una ideología robinhoodesca, es decir, quería robarle a los ricos para darle a los pobres, de allí que recogió a los habitantes de calle que residían en Moravia y los llevó para el barrio que luego llamaron Pablo Escobar, pero la otra cara de Escobar era la del terrorismo, que fue el autor intelectual de la muerte del ministro Rodrigo Lara Bonilla, que lo denunció precisamente por narcotráfico, porque Pablo Escobar era suplente en la Cámara de Representantes y dijo que el doctor Lara Bonilla falta la verdad. Y le dijo doctor y al otro día lo mandó a matar, y desde ese momento Pablo Escobar se enfrascó en una guerra contra el Estado colombiano, más adelante contra el cartel de Cali y con unas disidencias del mismo cartel de Medellín, que son los famosos Pepes. De ahí que Pablo Escobar se convirtiera en el hombre más buscado del mundo y que también tuviese su etapa en la que se entregó a la cárcel, pero era una mansión prácticamente en donde hacía lo que quería, y se fugó en un helicóptero cuando no sintió las garantías suficientes. Tenía comprados a los policías, pagaba $1 millón por cabeza de policía y se enfrascó en una guerra con el cartel de Cali de carrobombas, y por eso mismo la figura de Pablo Escobar siempre va a ser mediada entre odios y amores, porque Pablo Escobar ha sido un personaje de lo más arquetípico de lo que es el narcotráfico. Por lo tanto, hasta su misma muerte ha sido objeto de muchos mitos. Algunos dicen que se suicidó, otros que lo mató el bloque de búsqueda, otros que lo mataron los Pepes, otros que todavía está vivo. Entonces es una figura que se volvió mítica en la historia colombiana. Con eso entonces vemos que figuras como Pablo Escobar, del que se ha hablado bastante y ha corrido bastante tinta en novelas, pero también en programas de televisión, pues ha sido como ese, por decirlo de alguna manera, la figura icónica de todas estas referencias. Una de las buenas obras que le permiten a uno acercarse un poco a esta figura es la escrita por Alonso Salazar, en La parábola de Pablo. Tal vez un texto que permite ver y comprender lo que fue la historia de una figura como Escobar. Pero a la par, pues también tenemos que hablar de un personaje como Leder, que es muy importante en toda esta historia. Además también, podemos decirlo así, llave, muy amigo de Escobar, y que también tuvo una figuración no solo en la política, sino también que se convirtió en el primer extraditado a los Estados Unidos, y que hasta el día de hoy pues sigue hablándose mucho de la figura de Leder por lo que representó en toda esta lucha por y en contra del narcotráfico. Bueno, sobre Carlos Leder hay que expresar lo siguiente. Digamos que además de narcotraficante, pues también incursionó pues en la política, e incluso su movimiento, el que se llamaba Movimiento Latino, incluso en algún momento llegó a tener pues varias curules pues en la Asamblea del Departamento del Quindío y en el Consejo pues de Armenia y del municipio de La Tebaida. Digamos que dentro de sus propuestas habían algunas que eran bastante extravagantes. Voy a leer algo sobre la plataforma, algunos de los puntos rápidamente. El primer punto era la lucha contra la extradición, tema pues del que ya habíamos mencionado pues ahorita. Segundo, nacionalización de la banca. 3, central única que él llamaba Palacio Sindical. Cuarto, reconquista del Caquetá mediante la erradicación de la guerrilla. Quinto, legalización de la dosis personal de marihuana para cada colombiano. Sexto, de las más extrañas, fincas sin cuota inicial. 7, respaldo de la política de Betancourt de ingreso a los no alineados. Y la octava, creación de un ejército latinoamericano. Vamos a escuchar la voz de Leder y algunas de las respectivas referencias en relación con este personaje. Con Leder, el pueblo sí se mueve. Y esto se los digo yo,
Carlos Leder, y lo juro por Dios que así fue. Porque la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que con los estimulantes suaves, porque la coca y la marihuana son estimulantes suaves, y con el mercado que aparentemente los norteamericanos necesitan para poder funcionar, ¿sí? Se están gestando los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Aquí, y por eso nosotros nos oponemos contra la extradición de latinoamericanos y de colombianos hacia las cárceles imperialistas, y no solamente nos oponemos, sino que luchamos contra la extradición. Luego nos encontramos con otras figuras también, y una de ellas bastante representativa que no podemos obviar aquí, el famoso mexicano, Rodríguez Gacha. ¿Qué podemos decir de este personaje y por qué también se convirtió casi como en una figura icónica de todo este trasegar de la historia del conflicto y también del narcotráfico en Colombia? Gonzalo Rodríguez Gacha se convierte, al igual que Pablo Escobar, en una persona que consolida su poder a partir de dos cosas. Primero, la posesión de grandes extensiones de tierra, y la segunda, el asiento de los rasgos clientelistas que, al igual que en la política, se practican también con ellos. Y por eso esas prácticas que ellos tienen en lo político con la creación de los movimientos cívicos, Civismo en Marcha y Medellín sin tugurios como una política social, también él aplica esto para establecer sus vínculos y sus relaciones en las zonas donde se establece, que fundamentalmente se establece en Bogotá, Medellín, el Magdalena Medio, los Llanos Orientales y Cundinamarca, y es un personaje entonces que se caracteriza por las grandes excentricidades, mucho mayor que Pablo, es decir, él por sus gustos y sus afinidades con la cultura mexicana es que logra y se hace a su apodo. También en sus comportamientos se asimila muchísimo al chicano mexicano en la medida en que estás conmigo o estás contra mí, y por eso marca claras contradicciones con muchas personas, digamos no solamente con Rodrigo Lara Bonilla en varios escenarios, sino que también con las FARC, no por contradicciones políticas, sino también por posesiones territoriales. Y finalmente con el zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza. Vamos a escuchar aquí un corto perfil de este personaje, el mexicano. Escuchemos. Tepacho, Cundinamarca, Gonzalo Rodríguez Gacha. Y era en Colombia, le decían el mexicano. Rodríguez Gacha. Y aparece el mexicano, Gonzalo Rodríguez Gacha, quien se apropia de los negocios más jugosos en los Llanos Orientales, en Pacho y en Bogotá. En la única entrevista que da a la televisión, dice que su dinero tiene una procedencia sana y legal. Hombre, yo no creo que sea un dinero caliente, porque como le digo, nosotros hemos generado la mayor parte de empleo del país. Con esto entonces damos por terminado nuestro programa del día de hoy. Agradecemos como siempre a la Universidad Nacional, a Jorge Benjumea en el máster y a todos ustedes, nuestros oyentes, que nos siguen en este programa cada 8 días. Los esperamos en una nueva emisión. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.